Bienvenidos a este espacio de conversación. Esta es la fase 2 del estado del arte del curso Discurso Ético, Técnica y Políticas de la Maestría en Filosofía de la Tecnología. Siguiente. Somos los estudiantes Yasmín Cecilia Martínez Aguirre y Jorge Andrés Cabrera Rubio. Siguiente. El objetivo de la fase 2 es comprender las implicaciones éticas y políticas de los avances tecnológicos en las diferentes áreas y campos del conocimiento, teniendo en cuenta el quehacer en la actualidad. Siguiente. A continuación, vamos a empezar haciendo la justificación de la matriz de investigación. La elección de una matriz de investigación centrada en el impacto ético de la digitalización en el empleo responde a una necesidad clara: comprender cómo la tecnología está transformando profundamente la vida humana. Hoy, la filosofía ya no puede pensarse como un saber cerrado, sino como un campo abierto que interpreta críticamente los problemas del presente. En este contexto, la digitalización del trabajo no es solo un cambio técnico, es una transformación que afecta directamente la dignidad, la autonomía y la justicia social. Por eso, esta matriz no surge al azar, sino de un problema real, como el trabajo está siendo reconfigurado por la automatización y qué implicaciones éticas tiene este proceso. La investigación se enfoca en la relación entre tecnología y acción humana. La tecnología no solo facilita tareas, también redefine cómo actuamos, decidimos y nos relacionamos. En el caso del empleo, esto implica un desplazamiento. El trabajo deja de ser un espacio de realización personal y pasa a estar dominado por la eficiencia, el control y la productividad. Esto genera tensiones importantes entre autonomía, sostenibilidad y rendimiento. Además, esta matriz responde a un contexto más amplio de crisis contemporánea, marcado por el avance acelerado de tecnologías como la inteligencia artificial. En este escenario surgen preguntas clave. ¿Qué pasa con la dignidad humana cuando el trabajo se automatiza? ¿Cómo cambia nuestra autonomía? ¿Quién controla estas tecnologías? La matriz permite organizar estas preguntas de forma clara y estructurada. No solo describe el problema, sino que lo analiza desde dimensiones éticas, políticas y filosóficas. Esto es importante porque evita visiones simplistas y permite una comprensión más completa. También hay una justificación metodológica. La matriz funciona como una herramienta que ordena el proceso de investigación, define el tema, el enfoque filosófico, el método y el problema. Esto ayuda a conectar la teoría con la práctica y dar coherencia al análisis. Elegir filosofía como enfoque es clave porque el trabajo no es solo una actividad económica, es una fuente de identidad, reconocimiento y sentido. Sin embargo, la digitalización puede debilitar estas dimensiones, generando precarización y pérdida de significado. Por eso, es necesario analizar no solo lo económico, sino también lo ético y lo humano. El uso del análisis filosófico permite justificar eso, interpretar, cuestionar y evaluar. A diferencia de otros métodos, no busca solo explicar, sino entender el sentido de los cambios y sus consecuencias. Esto es fundamental en un contexto donde la tecnología no es neutral, sino que implica decisiones, valores e intereses. Otro punto importante es que la matriz permite integrar distintos niveles de análisis. No se queda solo en la experiencia individual del trabajador, sino que también considera las estructuras sociales y políticas. Esto evita reducciones y permite una mirada más completa del fenómeno. Además, la investigación se orienta hacia el bienestar colectivo. La digitalización del empleo no solo afecta a individuos, sino a toda la sociedad. Influye en la desigualdad, la inestabilidad social o la estabilidad social y la distribución de oportunidades. Por eso, el análisis filosófico debe aportar también a la construcción de soluciones.
Finalmente, esta matriz se justifica porque permite entender la digitalización como parte de un cambio más amplio en nuestro horizonte histórico. No se trata solo de tecnología, sino de una transformación en la forma en que vivimos, trabajamos y nos comprendemos como sociedad. En este sentido, la matriz no es solo una herramienta técnica, es una forma de pensar el presente de manera crítica, con el objetivo no solo de comprenderlo, sino también de transformarlo. Compañera, te pido que por favor mantengas la diapositiva. En este sentido, hay que aclarar que las diapositivas que mostraste eh, me indican varias o nos indicaron varios elementos. Cuando se nos presentó esta, esta fase del estado del arte y en la materia, tuvimos en cuenta un poco los horizontes del pensamiento filosófico, que es un texto pues, que nos facilitó el docente del área, y también las sublíneas de investigación. Entonces, un poco eso nos ayudaron a conformar un poco esta matriz de investigación que estamos viendo en pantalla. Ahora bien, eh, habrá que entonces justificar la perspectiva filosófica, que es la filosofía del trabajo, y otras que venimos a continuación a indicar. Entonces, la filosofía del trabajo propone una forma más amplia de entender el trabajo. No lo reduce a una actividad económica, sino que lo reconoce como una dimensión central de la vida humana. Trabajar no es solo producir o ganar dinero, sino también construir identidad, sentido y relaciones con los otros. Desde esta mirada, el trabajo tiene una dimensión profunda. No solo transforma el mundo, sino que también a quien lo realiza. A través del trabajo, las personas desarrollan habilidades, adquieren experiencia y se integran en la vida social. Por eso, no puede verse únicamente como un medio de supervivencia, sino como una práctica que contribuye a la realización humana. Sin embargo, esta visión debe complementarse con un análisis crítico de las condiciones en las que se trabaja. Es importante distinguir entre trabajo y empleo. El empleo, como forma organizada de trabajo, no es neutral, está condicionada por normas, instituciones y relaciones de poder que determinan quién accede a oportunidades y en qué condiciones. Aquí entra en juego la idea de justicia. No basta con tener acceso a un empleo, es necesario que ese empleo permita vivir con dignidad, desarrollar capacidades y ejercer autonomía. En este sentido, teorías como las de Rawls y Nussbaum nos ayudan a entender que la justicia no es solo formal, sino que implica garantizar condiciones reales para una vida digna. Otro aspecto clave es la libertad en el trabajo. A menudo se piensa que aceptar un empleo es una decisión libre, pero en muchos casos esta decisión está condicionada por la necesidad o la falta de opciones. Esto muestra que la libertad en el ámbito laboral puede estar limitada y que existen formas de presión que no siempre son visibles. Además, el trabajo no solo tiene dimensiones económicas, sino también simbólicas. No solo proporciona ingresos, sino que también reconocimiento, pertenencia e identidad. Sin embargo, estas ideas también pueden usarse para justificar desigualdades, especialmente cuando se enfatiza el mérito individual sin considerar las condiciones sociales de partida. En el contexto actual, estas tensiones se intensifican con nuevas formas de organización del trabajo, marcada por la tecnología y la búsqueda constante de eficiencia. Estas dinámicas pueden aumentar el control, la exigencia y la presión sobre los trabajadores, afectando su bienestar y su autonomía. En síntesis, el trabajo es un espacio donde se cruzan problemas fundamentales de nuestra sociedad, la relación entre libertad y necesidad, entre la eficiencia y la dignidad, entre la desigualdad y la justicia. La filosofía del trabajo no solo busca comprender estas tensiones, sino también contribuir a transformarlas, promoviendo un trabajo más humano, justo y digno. Entonces, desde esa perspectiva, pues estamos viendo un poco la filosofía del trabajo. Ok. Vamos ahora con el método, el análisis filosófico.
El problema del método en filosofía es uno de los más complejos y persistentes. A diferencia de otras disciplinas, no existe un único método universal para filosofar. En lugar de eso encontramos una diversidad de enfoques, estilos y formas de reflexión. Lejos de ser una debilidad, esta pluralidad es parte esencial de la filosofía, ya que esta disciplina se caracteriza por cuestionar sus propios fundamentos, métodos y propósitos. En su origen, el concepto del método significa camino o búsqueda. Esto nos indica que filosofar es un proceso abierto, orientado a la verdad, pero sin garantías absolutas. Sin embargo, con la modernidad y el desarrollo de la ciencia, el método empezó a entenderse como un conjunto de reglas precisas orientadas a la certeza. Esto genera una tensión en la filosofía. Por un lado, la necesidad de rigor y por otro, la resistencia a reducir el pensamiento filosófico a una técnica rígida. Dentro de este contexto, la tradición analítica ha destacado el análisis conceptual como una herramienta central. Según esta perspectiva, filosofar consiste en aclarar conceptos, examinar su uso y evitar confusiones. Muchas veces los problemas filosóficos surgen precisamente de no entender bien lo que significan ciertos conceptos. Sin embargo, esta idea ha sido criticada. No existe un método filosófico único que garantice resultados válidos. Más bien, la filosofía se compone de distintas prácticas, formas de argumentar y tradiciones de pensamiento. Por eso hoy se entiende el análisis filosófico no como un método universal, sino como una forma de trabajo dentro de una tradición más amplia. Aún así, el análisis filosófico suele seguir ciertos pasos. Primero, se identifican conceptos y ejemplos relevantes. Luego, se interpretan mediante herramientas como la lógica y los experimentos mentales. Finalmente, se proponen nuevas definiciones o teorías que buscan aclarar o mejorar esos conceptos. Esto muestra que la filosofía no solo describe, sino que también construye y forma ideas. Otro aspecto importante es la dimensión histórica. Los conceptos no son fijos ni universales. Cambian con el tiempo y dependen del contexto. Por eso, el análisis filosófico no puede limitarse a la lógica, sino que se debe considerar también a la historia. Hoy se propone integrar ambas perspectivas, analizar conceptos, pero entendiendo su origen y evolución. Además, la filosofía no es una actividad neutral. Está influida por contextos sociales, culturales y políticos. Los problemas que se investigan, los métodos que se usan y las respuestas que se consideran válidas dependen, en parte, de estos contextos. Por eso, el análisis filosófico también debe ser crítico en las condiciones. También es importante entender que la filosofía es una práctica colectiva. El conocimiento filosófico no surge de manera aislada, sino a través del diálogo, la discusión y la crítica. Esta dimensión dialogal es la clave para el desarrollo del pensamiento. Por último, la relación entre filosofía y ciencia plantea otro desafío. Aunque la filosofía influye en el desarrollo científico, no puede reducirse a métodos empíricos. Su función es más amplia, no solo describe la realidad, sino que la interpreta, la cuestiona y la evalúa. En síntesis, el método en filosofía no es un conjunto fijo de reglas, sino una práctica flexible, crítica y plural. Esta diversidad no es un problema, sino una fortaleza que permite a la filosofía adaptarse a distintos contextos y seguir siendo relevante en el mundo contemporáneo. Vamos con la siguiente, lo siguiente que sería el planteamiento del problema. Muchas gracias, compañera. Dado lo anterior, podremos plantear aquí el problema de manera preliminar. Entonces, de la siguiente manera. Históricamente, el trabajo ha sido más que un medio de subsistencia. Constituye un espacio de realización humana donde el individuo transforma su entorno y a sí mismo. Sin embargo, en el contexto de una economía hiperdigitalizada, esta relación se ha transformado profundamente. Ya no se trata solo de herramientas,
que amplían las capacidades humanas, sino de sistemas algorítmicos que miden, supervisan e incluso sustituyen la acción del trabajador. Desde la filosofía del trabajo emerge una tensión central entre la eficiencia y la dignidad, o más bien, entre la eficacia y la dignidad. Aunque la digitalización promete liberar de tareas repetitivas, también introduce nuevas formas de alienación, reducción del trabajador a métricas cuantificables, la pérdida de autonomía frente a decisiones algorítmicas y la disolución de los límites entre vida y trabajo, afectando el sentido mismo de la actividad laboral. En este contexto, resulta insuficiente el análisis técnico o económico. Se requiere un enfoque filosófico que interrogue el fin del trabajo y su relación con la dignidad humana. Ok, ¿Podemos? entonces vamos a proceder a la relación de los artículos con el problema identificado. Solamente antes de comenzar un momento para comentar al maestro y a los demás que puedan ver el video. Y es que de acuerdo a las indicaciones de los CIPAS en los que pudimos asistir, escogimos eh, Buscadores. buscadores académicos como Scopus y ScienceDirect. Ahora bien, en cada uno de ellos se hizo diferentes ecuaciones de búsqueda, unas más sencillas, unas más sencillas que otras, afinando cada vez más lo que se pretendía buscar. Y lo que vemos en las imágenes, pues es producto de esa búsqueda. Ahora bien, luego de esa búsqueda solo tuvimos la posibilidad de esos dos buscadores o de esas de buscadores académicos. Lo que tuvimos fue 29 Fuentes. artículos que se relacionaban un poco con los planteamientos que habíamos hecho en un momento dado. Y de esos 29 artículos, de acuerdo a un diálogo que tuvimos con la compañera, en el cual tenían que ver elementos tales como redundancia temática, endogamia de autores y de temas, también de repetir demasiado las revistas en las cuales estaban esos artículos. Se pasó de 29 a 21 artículos, ¿sí? Que son los que tienen relación pues con el planteamiento del problema, y que pues ahorita pues ahora vamos a tratar de relacionar en este momento. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Entonces, ¿de qué manera la digitalización del empleo reconfigura el trabajo y qué implicaciones éticas surgen de este proceso en relación con la preservación de la dignidad humana y la autonomía del sujeto? He ahí el problema. Dice acá, la digitalización del empleo es un proceso que está transformando profundamente el trabajo. No se trata solo de incorporar tecnologías como la inteligencia artificial o la automatización, sino de un cambio más amplio que afecta la forma en que las personas trabajan, se relacionan y se comprenden a sí mismas. En este contexto, surge una pregunta central. ¿Cómo está cambiando el trabajo con la digitalización y qué implicaciones éticas tiene para la dignidad y la autonomía de las personas? Entonces, volvemos ahí a repetir nuestra pregunta, problema. En primer lugar, la digitalización introduce una mediación algorítmica en el trabajo. Esto significa que muchas decisiones laborales, como la selección de personal o la evaluación del desempeño, son realizadas por sistemas automatizados. Estos sistemas no solo organizan tareas, sino que también clasifican y predicen los comportamientos, lo que puede reducir a las personas a datos.
Esto plantea un problema ético importante, la posible pérdida de dignidad al tratar a los trabajadores como objetos de cálculo. Además, estas tecnologías pueden limitar la autonomía. Por ejemplo, cuando los sistemas automatizados controlan cómo se presenta un trabajador o cómo se evalúa su desempeño, reducen su capacidad de decidir sobre su propia identidad laboral. A esto se suma la vigilancia constante que puede influir en las decisiones y comportamientos de las personas. Otro aspecto clave es la idea de libertad. En muchos casos, participar en entornos digitales ya no es una opción, sino una condición para acceder al empleo. Esto genera una forma de presión estructural, donde las personas deben adaptarse a la tecnología para no quedar excluidas. Así, la libertad se ve limitada por las condiciones del sistema. La digitalización también transforma las organizaciones. Aunque aumenta la eficiencia, puede generar despersonalización y debilitar las relaciones humanas en el trabajo. Al mismo tiempo surgen nuevas formas de empleo, como el trabajo en plataformas digitales, que muchas veces ofrecen una aparente flexibilidad, pero en realidad implica control, inestabilidad y precarización. Estas dinámicas también afectan la vida cotidiana. El trabajo se vuelve más intensivo, más flexible y menos separado de la vida personal. Esto puede generar presión constante y formas de autoexigencia que afectan el bienestar de los trabajadores. Además, la digitalización no impacta por igual, no los impacta a todos por igual. Sus efectos dependen del contexto social y pueden aumentar las desigualdades existentes. Por eso el problema no es solo tecnológico, sino también social y ético. Frente a esta situación, es necesario pensar en marcos éticos que orienten el uso de la tecnología. Por ejemplo, preguntarse si las personas están siendo tratadas como fines en sí mismas o solo como medios para la productividad, o si las decisiones tecnológicas realmente contribuyen al bienestar colectivo. En síntesis, la digitalización del empleo está transformando el trabajo a múltiples niveles, organizacional, social y personal. Aunque ofrece beneficios, también plantea riesgos importantes para la dignidad y la autonomía. Entonces, Bien, vamos con las conclusiones. eh, tenemos acá unas conclusiones parciales, dado que el proceso está, el proceso de investigación está en curso. Entonces podemos indicar lo siguiente. En primer lugar, se evidencia que la digitalización del empleo no es un fenómeno únicamente técnico, sino una transformación estructural que redefine el trabajo y las relaciones del sujeto con su entorno. En este caso, el sujeto el trabajador. Esto implica cambios profundos en categorías como dignidad, autonomía e identidad en el trabajo y para los trabajadores. En segundo lugar, los hallazgos muestran que la mediación algorítmica se ha convertido en un eje central del trabajo contemporáneo. Los sistemas digitales no solo automatizan tareas, sino que también evalúan, clasifican y condicionan el comportamiento de los trabajadores, lo que puede reducir al sujeto a datos y afectar su dignidad. En tercer lugar, se identifica una tensión permanente entre eficiencia y humanidad. Si bien la digitalización mejora la productividad, también introduce riesgos como la despersonalización, la vigilancia constante y la pérdida de control sobre el propio trabajo. Asimismo, se observa que la autonomía del trabajador se ve limitada por formas de coerción estructural. En muchos casos, la participación en entornos digitales no es una elección libre, sino una condición necesaria para acceder al empleo, lo que restringe la libertad real del sujeto. Por otra parte, los resultados muestran que la digitalización intensifica desigualdades existentes. Sus efectos no son homogéneos, sino que afectan de manera diferenciada a distintos grupos sociales, profundizando situaciones de precarización y exclusión. También se concluye que el trabajo en plataformas digitales genera una autonomía aparente, que en realidad encubre nuevas formas de control y subordinación. Esto se refleja en dinámicas como la disponibilidad permanente, la intensificación del trabajo y la autoexplotación.
En relación con la dimensión subjetiva, se evidencia que la digitalización no solo transforma las condiciones externas de trabajo, sino también la identidad y la experiencia del sujeto, generando tensiones en su capacidad de decisión y en su sentido de sí mismo. Finalmente, se reconoce que aunque la digitalización plantea riesgos éticos significativos, también abre la posibilidad de repensar el trabajo con enfoques más justos y centrados en el ser humano. En este sentido, el principal desafío es desarrollar formas de gobernanza ética que garantice el respeto por la dignidad y la autonomía en entornos laborales digitalizados. Y con ello, pues terminamos nuestra presentación de lo que hemos llevado de la investigación pues, que estamos realizando. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias.